Estamos de regreso en Cara a Cara. Vamos a leer algunos de los mensajes que nos están llegando. Nos mandan también mensajes que tienen que ver con el tráfico, que en las mañanas es tremendo. Julio López, en relación al impuesto verde, es cierto que no le tenemos confianza a las autoridades, y lo que no es cierto es que esa sea la razón por la cual nos negamos a un nuevo impuesto. ¿Qué acaso los señores políticos no tienen claro que ya no queremos más impuestos? Es increíble pensar que nuestros gobernantes sean incapaces de tomar decisiones y ejecutar planes de mejoramiento social sin pensar en retenernos más dinero. Entonces, ¿para qué los queremos en sus puestos? Necesitamos personas capaces y creadores de soluciones creativas. Pedir dinero cualquiera lo hace. Que les quede claro. Está fácil la cosa, busquen una solución sin quitarnos más dinero, sean creativos, señores. ¿Por qué no proponen bajarse el sueldo para dicho fin? ¿Verdad que no es así de fácil? Es decir, yo creo que bajándose el sueldo, por más que fueran la mitad los funcionarios públicos de alto nivel, creo que no llegarán en una bolsa tan grande. Pero sí, cuando ves en particular, Alberto, el presupuesto del gobierno del estado, que presupuesto 87,000 millones y termina gastando 103,000 millones cada año, pues si te preguntas, ¿a poco no hay posibilidad de hacer una bolsa a partir ya de los recursos que obtiene el gobierno, ¿no? De hecho, ya la segunda parte es que después de una semana en que vimos dos elementos fundamentales. Primero, un miedo terrible de la clase política a pagar un costo de este tipo, ¿no? Nosotros decimos que nos va a asistir la razón porque viene un momento muy delicado para nuestro país, viene un momento en que ya somos un país no solamente que ya no exporta petróleo como antes, sino que está importando petróleo, que estamos importando todos los días más de 300,000 barriles de gasolina diario, y de pésima calidad, por cierto. Sí, ¿no? nuestra gas. Y al final el modelo es que los países de tercer mundo nos acabemos fregando lo último que quede de combustibles fósiles, mientras que otros países que están viendo, incluso no de primer mundo, de pares de nosotros económicos, están viendo una transformación de sus tecnologías. ¿Qué recomendamos? Nada más para saber. Hicimos un alcance en la recomendación, porque los ciudadanos, es cierto, lo que nos enfrentamos es que los ciudadanos no confían en cómo utilizan el dinero los políticos. Y la verdad tienen razón. Entonces, ¿qué nos pusimos a ver? Nos metimos a la Ley de Ingresos de 2016 y checamos una tabla de cuánto pagaba ya el carro. O sea, cuánto estabas pagando desde la compra de un carro nuevo, desde la compra de un auto seminuevo, sí, desde el impuesto a la gasolina. Y nos dio una suma que hasta nos dio mucha risa, porque efectivamente cuadró con lo que está pidiendo recursos. Es más, hasta 56 millones más salieron. ¿Qué está pasando con las multas actualmente? ¿Pagar nómina? No, pues es que lo que pasa es que no hay transparencia. De hecho, la bancada de MC hace un planteamiento en torno a que las multas también se vayan a un fondo justo, y a un fideicomiso de este tipo. Justo es lo que iba a mencionar, ¿no? Y discúlpame que te interrumpa, Alberto. El tema, más allá de un costo político, es un tema de si el gobierno tiene estos fondos, pues entonces que el gobierno se haga responsable y atienda la problemática, ¿no? Y plantee programas de transporte intermodal, etcétera, etcétera, etcétera. Recomendaciones que han hecho los expertos, no ahora con este tema, llevan años y años presentando propuestas de diferentes organismos, diferentes especialistas, y aún no vemos los resultados. Ese es el tema principal, no es el costo político. Creo que es gobierno, responsabilízate, tú tienes el dinero, ¿de dónde sacarlo? Efectivamente, Alejandro Hermosillo en esta semana, la semana pasada, hizo un planteamiento acerca de dónde tendría que venir el dinero, y nos parece que es la ruta adecuada, no un impuesto, sino que el gobierno asuma la responsabilidad. Doctor, usted en ese sentido, que se haga un fondo verde con dinero, ya sea que provenga de multas o de algún nuevo impuesto, y se vincule al transporte público, ¿cree usted que realmente es una solución para el problema ambiental de la ciudad? Yo creo que es una de las tantas soluciones. Tienen que venir de los esfuerzos de todo el mundo, no nada más del gobierno como tal, ¿verdad? Tiene que haber un compromiso justamente de hacer más eficiente el gasto público y que se visualice a lo mejor una posibilidad de que se destine justamente para atender la problemática, pero también tiene que haber un esfuerzo compartido, comprometido de parte de industriales, de parte de la ciudadanía, de parte de las instituciones académicas y de investigación, y que estemos abordando el problema desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, la ciclovía no ha sido una solución al 100%, bueno,
porque tiene una gran problemática de fondo, porque vemos día a día nosotros como automovilistas estamos muy mal educados, el mismo digamos, conductor de la bicicleta también está muy mal educado, pues, y entonces el coche ha sido el rey. Exactamente, ¿no? eso también origina pues que cada vez crezcan los accidentes, las víctimas mortales a causa pues de esa falta de cultura vial, y entonces por eso también la cuestión de las ciclovías tiene que tener toda una estrategia que visualice todas estas y que haga seguro, ¿no? Así Utilizar es, tu bicicleta. así Ahora, es. doctora, clarifíqueme un dato, porque yo escribí el lunes sobre este tema, incluso diciendo que creo que es positivo que si el gobierno da una señal de que gasta bien, incluso se consideran propuestas como precisamente un impuesto verde. Clarifíqueme, porque mucha gente me decía, es que al final los que más contaminan son las industrias. Ajá, no es cierto. así es. Bueno, aquí en términos de cantidad, no. No. Pero en términos de calidad, Ok. probablemente sí tengamos ahí un asunto interesante que ver. ¿Qué pasa? Que no estamos monitoreando a fondo. Existen gran cantidad de compuestos orgánicos volátiles con una característica específica de toxicidad que no estamos monitoreando. Así es. Existen grandes efectos a la salud, no nada más de las personas, sino de los ecosistemas, de los árboles por exposición a contaminantes que no estamos monitoreando. Recientemente se hizo un proyecto por parte de la Maestría en Ciencias de la Salud Ambiental, de un tesista valoró el daño de la especie fresno, que es muy común en nuestra ciudad, a causa de la exposición a ozono. Estamos teniendo árboles enfermos, estamos teniendo cómo ellos están siendo víctimas de la contaminación. Las personas nos podemos retirar de donde estamos si es que estamos inhalando algo contaminante, el árbol ahí está, y entonces se está volviendo pues víctima. Particularmente los fresnos. En particular se hizo de fresno porque es una especie muy común. Tenemos que tener muchos criterios para seleccionar alguna especie que se vea dañada y tratar de clarificar si efectivamente es por la contaminación. Entonces, así lo es. Existen también, son más vulnerables las especies vegetales cuando están expuestas a contaminación, y por eso se vuelven susceptibles a plagas, enfermedades, y le sumas a otros tantos Es decir, aspectos. En cantidad es el auto, en el tipo de contaminante también la industria tiene mucho que ver. Yo diría que ahí hay una serie de contaminantes que se están emitiendo, se adecúan con filtros, se hacen algunas verificaciones, sobre todo aquellas que tienen que ver con algunas partículas menores a 10 micras, a 2.5, a 1 micra, pero no se está monitoreando toda la gama de contaminantes, y eso, bueno, pues es una debilidad. Algunos mensajes, y si quieren contestar algunos de estos. Eliodoro, ¿por qué no hay incentivos para los autos eléctricos? ¿Se podría? Claro, Exacto, es que por supuesto. una política que vaya a recaudar de una parte y dedicarlo a hacer un incentivo para cambiar la tecnología, es lo que tenemos que hacer y no precisamente. solamente, ¿no? Y no solamente para el uso de este tipo de automóviles, sino también para los propios talleres que implementen tecnología para reducir estos contaminantes que hasta hoy no se reducen. Nos dice Claudia, estoy de acuerdo, es un problema importante, pero ya dejen de exprimirnos, pagamos demasiados impuestos. Bueno, pagan demasiados impuestos algunas personas, otros no pagan casi nada. Nos dice Ernesto Mesa, el problema de contaminación son las empresas y los camiones de transporte público. No quieran disfrazar el robo descarado con la tenencia verde. Basta de sangrar al pueblo, que paguen los burócratas de sus sueldos jugosos. Doctora, ¿los camiones también, el transporte público genera mucha contaminación? Sí, así es, genera mucha contaminación, y en términos también, digamos, el diésel pudiera ser incluso en algunos aspectos mucho más problemático que lo que sería la gasolina. ¿Y qué estamos teniendo? Todo un esquema de lo que es transporte de carga, lo que sería todo el transporte que tiene que ver, por ejemplo, con el gas, con algunos servicios, el agua y todo esto. Este sector que no se está vigilando de una manera mucho más precisa. Entonces, yo creo que pueden venir soluciones creativas de verificación en donde se armen estaciones móviles que antes, bueno, resultaba interesante. Yo creo que por ahí podemos empezar a atender el problema. Cuando haya confiabilidad, cuando la gente realmente vea que esto nos da una posible solución, pues la gente va a confiar, y como que va a abrir el escenario pues de acompañamiento que le tenga al gobierno para poder encontrar una solución. Por ejemplo, si universidades, me voy con mi casa, ¿no? Universidad de Guadalajara se comprometiera a ser el primero, tal vez sería retar aquí a nuestro rector. Adelante. A lo mejor me escucha, y si me escucha le mando un saludo, maestro Tonatiu. Retar que empecemos con ese ejercicio, que sea la Universidad de Guadalajara, por ejemplo, quien empiece con esta
verificación vehicular, que hablemos de que los autos que se utilizan en la Universidad de Guadalajara, no nada más lo que tiene que ver con el transporte público, también el reto para que se formalice lo que es el transporte universitario, y que seamos los primeros en que hablamos de automóviles limpios en términos de emisiones. Y entonces ese sería un reto al cual se podrían sumar las demás universidades, las industrias, y entonces empezar desde esas formas de organización que ya están constituidas. No es tratar de inventar cosas tal vez que en lo que practicamos, si resultan o no, ya se perdió muchísimo dinero. Claro. Entonces yo creo que aprovechar las formas de organización que ya tenemos, y ahí los estudiantes que ahora son muy creativos y que cada vez que tienen, digamos, alternativas viables y factibles, bueno, pues que vayamos a empezar por ahí. Vamos al corte y seguimos dando lectura a muchos de sus mensajes.